Comer carne en la Edad Media era un auténtico lujo, pues criar animales para consumo humano no era fácil, y cazar muchísimo menos. Los cazadores debían poseer un conocimiento profundo del entorno, y desde muy jóvenes aprendían a rastrear animales, leer las huellas, interpretar los sonidos del bosque y posicionarse adecuadamente para sorprender a las diferentes presas. También debían conocer técnicas de camuflaje natural y desarrollar una profunda paciencia, pues a veces tenían que esperar durante horas en lugares estratégicos cercanos a fuentes de agua o caminos frecuentados por animales. Aunque no era la principal fuente de alimentación, la caza proveía carne fresca muy apreciada, sobre todo entre la nobleza. Para los más ricos, la caza no solo era una forma de conseguir carne para la dieta, sino también una actividad de prestigio reservada a su estatus. De esta forma reforzaban las jerarquías sociales. La dificultad que poseía cazar a un animal, combinado con la importancia en la dieta familiar y la elevada consideración social, convirtieron a los cazadores en figuras altamente valoradas en los pueblos y comunidades medievales. Pero para ser un buen cazador había que conocer los métodos correctos para capturar a las presas. Uno de estos métodos fue la caza con arco y flechas, la cual fue una práctica fundamental dentro de la sociedad, y que, dependiendo del estrato social al que pertenecía el cazador, podía realizarse tanto para la subsistencia como para el entretenimiento. La utilización de arco y flechas para cazar animales ya era una práctica común desde épocas anteriores, pero sin duda alguna fue en la Edad Media cuando se perfeccionó. Además, esta habilidad adquirió una importancia sin precedentes en la historia, pues llegó a influir en la formación militar de muchos pueblos europeos. En primer lugar, el arco era un instrumento relativamente accesible, lo que lo convirtió en una herramienta común entre campesinos. Sin embargo, su uso para la caza solía estar restringido por las leyes forestales impuestas por los señores feudales. Estas leyes limitaban severamente las actividades de cacería por parte de personas que no fueran nobles. De esta forma, grandes extensiones de bosques quedaban reservadas para el uso exclusivo de los nobles, mientras que animales como el ciervo, el jabalí y la liebre estaban vetados para los cazadores de origen humilde. No obstante, ante la necesidad y el hambre, muchos campesinos violaban estas leyes y recurrían a la caza furtiva para sobrevivir. Por lo general, los campesinos usaban para la caza arcos simples y flechas fabricadas artesanalmente. Por su parte, los nobles usaban versiones más sofisticadas del arco, que solían estar decoradas y mejor equilibradas. Las clases altas practicaban esta actividad tanto por el deporte como por la formación en habilidades militares. En un contexto histórico donde los conflictos entre reinos, ciudades y señores feudales eran comunes, la caza con arco no era solo una actividad de ocio y recreación, sino una auténtica preparación para la guerra. La puntería, el sigilo y la resistencia requeridas para cazar eran cualidades muy valoradas en el campo de batalla. A nivel simbólico, la caza con arco representaba también la lucha entre el hombre y la naturaleza. En las obras literarias y artísticas de la época, los arqueros solían ser retratados como figuras de gran habilidad, precisión y autonomía. Este simbolismo se extendió incluso a la literatura caballeresca medieval. En estas historias, muchos héroes también solían ser hábiles cazadores, y su destreza con el arco era una prueba de su nobleza interior. Un ejemplo de esto último sería el personaje literario inglés Robin Hood. Y es que los ingleses obtuvieron gran fama por su experta utilización del arco y las flechas. El arco largo inglés se convirtió en una de las armas más emblemáticas de la Edad Media, y podía ser utilizado tanto en la caza como en la guerra. La mayoría de los arqueros que ayudaron al ejército inglés a vencer en batallas como Agincourt o Crécy eran también expertos cazadores. Y esto sucedía porque en Inglaterra los jóvenes aprendían desde temprana edad a usar esta arma en los bosques. Conseguir que los arqueros ingleses fueran los mejores se convirtió en una política de Estado, razón por la que, en el siglo XIV, el rey Eduardo III emitió una proclamación real, ordenando que los varones del reino practicaran el tiro con arco los domingos y días festivos, en lugar de dedicarse a juegos inútiles como los dados, los bolos o el fútbol. Cada domingo los ingleses debían asistir a misa, y una vez acabada la ceremonia religiosa, todo varón entre 7 y 60 años debía tomar su arco y sus flechas y salir a practicar.
En los pueblos, los soldados veteranos trabajaban como instructores de arquería y eran los responsables de enseñar a los niños los secretos del arma. Entonces, mientras las niñas jugaban, los pequeños hombrecillos debían aprender a disparar con precisión. Las autoridades esperaban que a los 12 años todo varón pudiese utilizar un arco largo inglés. Esta no era una tarea sencilla, pues el arma requería unos 45 kilogramos de fuerza para tensar cada disparo. Es por esta razón que una parte importante del entrenamiento de los arqueros era la fuerza, la cual entrenaban cargando piedras y pesas rústicas. Los hallazgos arqueológicos nos enseñan un pasado aterrador para esos niños, que cada domingo terminaban con sus manos adoloridas, sangrantes y repletas de ampollas. Los restos fósiles muestran que los arqueros medievales solían tener deformidades en los dedos, un brazo más largo que el otro y un mayor desarrollo óseo en el brazo izquierdo. Todo eso producto de los arduos y fatigosos entrenamientos a los que eran sometidos desde su niñez. La práctica del arco comenzaba a edades tempranas para que, en la adultez, un arquero inglés tuviese la capacidad de acertar a su objetivo a una distancia de 200 metros y pudiese lanzar un mínimo de 5 flechas por minuto. Una habilidad bastante útil en la guerra y en los bosques. Pero el arco no fue la única arma utilizada para atrapar presas. La caza con lanzas y otras armas blancas fue una de las formas más antiguas de caza y también una de las más arriesgadas. Aún así, no se dejó de utilizar en la Edad Media. Esta técnica era empleada sobre todo para la captura de animales peligrosos o de gran tamaño como jabalíes, ciervos, lobos e incluso osos. A diferencia de otras formas de cacería más indirectas como el arco, las trampas o los animales de caza, el uso de armas blancas implicaba un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la presa. Obviamente, el cazador requería poseer una gran valentía, fuerza física y habilidad táctica. Esta modalidad de caza era practicada casi de forma exclusiva por nobles y caballeros, ya que durante el medioevo era considerada una actividad honorable, formativa y digna del entrenamiento militar. Por tanto, era común que los jóvenes nobles fueran entrenados desde la adolescencia en este tipo de caza, como parte de su formación en la caballería. La capacidad de enfrentarse a una bestia feroz sin más ayuda que una lanza o una espada era vista por sus pares más veteranos como símbolo de honor, virilidad y coraje. Sin embargo, utilizar una lanza para cazar a un animal salvaje y peligroso requería algo más que valor. Era imprescindible una planificación meticulosa que tuviera en cuenta todos los escenarios posibles. Por lo general, se utilizaban jaurías de perros entrenados para rastrear y acorralar al animal, obligándolo a detenerse o entrar en combate. Entonces, los cazadores descendían de sus caballos y se acercaban a la presa. Las lanzas eran largas, robustas y frecuentemente con tope para evitar que el arma se clavara demasiado y se perdiera el control. En algunos casos se utilizaban dagas o espadas cortas para rematar a la bestia si el combate se volvía cuerpo a cuerpo. Uno de los animales más buscados para este tipo de caza era el jabalí. Con su agresividad, fuerza y colmillos afilados de hasta 15 centímetros, representaba un verdadero desafío. No era solo una presa, sino un oponente digno. Por ello, su caza se cargaba de simbolismo. El hombre noble enfrentando a la naturaleza indómita, armado solo con su destreza y su valentía. El jabalí era tan peligroso que incluso muchos nobles morían o quedaban heridos durante estas cacerías. Víctimas de jabalíes hay muchos ejemplos en la Edad Media. En el año 1478, el noble alemán Federico II, duque de Brunswick-Wolfenbüttel, fue ensartado por un jabalí durante una batida. Un destino parecido corrió Jean de Montfort, conde de Montfort-l'Amaury, quien falleció por la infección de una herida causada por un jabalí. Una muerte similar a la sufrida por el rey Robert Baratheon, monarca de los 7 reinos. Además, el alto riesgo que poseían las cacerías de este animal las convertía en oportunidades inmejorables para deshacerse de rivales políticos y justificar su muerte con un accidente de caza. Algo así parece haber sucedido con el último rey de los Premislidas, Wenceslao III, quien gobernaba sobre los territorios de Hungría y Bohemia. En el año 1306, en medio de una disputa sucesoria, Wenceslao tuvo la brillante idea de salir a cazar jabalíes. Esta oportunidad no fue desperdiciada por sus oponentes políticos.
que se encargaron de que el rey no regresara vivo de la cacería. Pero más allá de su función recreativa o formativa, la caza con lanzas también tenía una función alimentaria y práctica. La carne de jabalí era considerada una delicia y era frecuentemente servida en banquetes señoriales. Además, sus colmillos eran usados como trofeos o incluso como amuletos. Este tipo de caza fue frecuente en el arte y la literatura medieval, siendo retratada en tapices, manuscritos y esculturas donde los caballeros aparecen en posturas heroicas enfrentando a bestias salvajes. Estos relatos no solo exaltaban la fuerza física, sino también el dominio sobre la naturaleza, el valor personal y la nobleza del alma. Aunque el uso de armas blancas fue una forma extrema de caza, la combinación de destreza física, honor caballeresco y simbolismo cultural hizo que fuera altamente valorada en la sociedad medieval como una de las pruebas definitivas del carácter y la virtud del noble cazador. Pero las armas no eran las únicas herramientas que utilizaban los humanos para cazar. Para capturar las presas muchas veces era imprescindible apoyarse en las virtudes de otras especies animales como, por ejemplo, las aves rapaces. La cetrería, o caza con aves rapaces, fue uno de los métodos de cacería medieval más sofisticados y elitistas. Esta práctica era considerada un auténtico arte y estaba reservada exclusivamente para los nobles más adinerados y para la realeza debido a la dificultad que implicaba entrenar aves, el tiempo necesario para dominar la técnica y el simbolismo asociado a su ejecución. La cetrería tiene su origen en Asia Central y el mundo islámico, y desde que fue introducida en Europa, su popularidad no hizo otra cosa sino crecer en las cortes más importantes del continente. Esta actividad era altamente valorada por los nobles francos, normandos y, un poco más tarde, los castellanos. Por lo general, las aves más utilizadas para la caza eran el halcón, el azor y el gavilán, cada uno empleado según el tipo de presa y el entorno geográfico. Mientras los halcones se utilizaban para cazar en campo abierto, los azores eran más fiables en los bosques densos. El proceso de entrenamiento de estas aves era complejo y requería meses, a veces años, para completarlo. Los cetreros debían establecer una relación simbiótica con el ave, basada en la confianza y la obediencia. A las aves se le acostumbraba a la presencia humana, al guante, al señuelo y a los comandos. Y es que, a diferencia de un perro, el ave no cazaba por obediencia, sino por recompensa, por lo que el control del apetito era un aspecto clave en el entrenamiento. Pero, al igual que muchos otros tipos de caza, la cetrería también era una forma de distinción social y cultural. En la Edad Media, existían reglas estrictas sobre quién podía usar cada tipo de ave. Por ejemplo, los reyes usaban halcones peregrinos, mientras que los nobles menores solo podían utilizar gavilanes. Este simbolismo estaba profundamente arraigado en la sociedad, y así lo muestra el libro de la caza de las aves del infante don Juan Manuel. En este texto del siglo XIV se codifican estos usos y se interpreta la cetrería como una alegoría del dominio del espíritu noble sobre la naturaleza. Pero más allá del aspecto simbólico, la cetrería también requería conocimientos de anatomía animal, el comportamiento natural, meteorología y entrenamiento. No en vano los cetreros eran figuras respetadas en la corte, muchas veces con el mismo rango que un caballero. Además, esta disciplina se diferenciaba de otras actividades por su inclusión, ya que algunas mujeres nobles la practicaban, lo que era relativamente inusual con otras formas de caza. Obviamente, esta relevancia quedó retratada en el plano artístico y literario. La cetrería aparece con frecuencia en manuscritos iluminados, tapices y relatos épicos en los que simbolizaba elegancia, precisión y una forma casi espiritual de unión entre hombre y naturaleza. Las aves de presa se consideraban en la Edad Media no solo herramientas de caza, sino emblemas de libertad, visión y nobleza. La complejidad, belleza y simbolismo de esta práctica la han hecho perdurar hasta la actualidad, siendo considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Pero las aves rapaces no fueron los únicos animales usados para atrapar a otros. La caza con perros, conocida en la Edad Media como venática, fue sin duda alguna uno de los métodos de cacería más elaborados y prestigiosos de su tiempo. Esta modalidad estaba profundamente asociada a la nobleza y combinaba estrategia, entrenamiento animal y una dimensión ritual o ceremonial que la hacía especialmente apreciada en las cortes europeas.
La actividad de utilizar perros para atrapar a otros animales se remonta a los primeros siglos de la Edad Media, cuando los perros comenzaron a ser entrenados especialmente para realizar diferentes funciones dentro de la caza. Los cazadores trataban de aprovechar las virtudes de cada raza, pues habían descubierto que no todos los perros servían para las mismas funciones. Los sabuesos eran expertos rastreadores, los lebreles eran veloces y capaces de atrapar presas menores como liebres, y los mastines eran empleados para enfrentarse directamente con animales peligrosos como jabalíes. Sin embargo, este entrenamiento canino requería tiempo, conocimientos y abundantes recursos financieros, lo cual ya marcaba una clara división entre nobles y campesinos. Para la clase alta, la posesión de perros de caza era un símbolo de estatus, por lo que en muchos castillos se criaban razas específicas y se heredaban entre linajes. Muchos de esos perros criados en los castillos fueron prototipos medievales de razas modernas, como es el caso de los Spaniel. Y es que la venática poseía tanta importancia dentro de la alta sociedad medieval que se escribieron numerosos tratados sobre el arte de la caza con perros. Uno de los textos más famosos que abordan el tema data del siglo XIV, y es el libro de caza de Gaston Phébus, un noble francés que detalló con gran cuidado el entrenamiento, la alimentación y la selección de los perros, así como las estrategias para atrapar a los diferentes tipos de presas. Pero la tenencia de perros no era algo exclusivo de los nobles. Los campesinos y personas más pobres también podían tener perros. Sin embargo, rara vez se les permitía entrenarlos para cazar animales de valor, como ciervos o jabalíes. Incluso, en la Edad Media se promulgaron leyes que prohibían a los campesinos poseer perros con los colmillos intactos. Por tanto, se les exigía mutilarles para evitar que pudieran cazar eficazmente. La utilización de perros para cazar a otros animales formó parte de la iconografía medieval que celebraba estas espectaculares monterías, exaltándolas como una actividad social, política y simbólica que reflejaba jerarquías y valores culturales. Este tipo de caza implicaba movimiento, ruido, coordinación y un gran espectáculo visual, por lo que era ideal para celebraciones cortesanas o visitas reales. Además, en muchas ocasiones la caza se convertía en una representación simbólica del dominio de los nobles sobre la naturaleza. Los perros eran animales domesticados, pero con un fuerte instinto salvaje, por lo que el control que ejercían los nobles sobre ellos reflejaba también su capacidad para gobernar y ejercer autoridad. Mientras que el cazador que utilizaba arco y flechas podía vagar solo por los bosques, la caza con perros se caracterizaba por ser una actividad grupal. Generalmente, las partidas de caza se organizaban con la participación numerosos nobles, escuderos, criados y entrenadores de perros. Los cazadores se dirigían a los bosques montados a caballo, y una vez allí, soltaban a los perros para que estos olfatearan y persiguieran a las presas. Luego los cazadores seguían a la jauría hasta acorralar o abatir al animal. Este tipo de cacerías grupales eran conocidas como batidas y monterías, e implicaban la participación de un grupo organizado de personas que se adentraban en el bosque con el objetivo de acorralar, dirigir o emboscar a animales grandes como los ya mencionados jabalíes, ciervos, osos o lobos. La organización de estas cacerías requería una infraestructura importante. Se necesitaban mapas del terreno, establos para los caballos, jaurías de perros entrenados, cocinas de campaña y personal para preparar y conservar la carne. Las grandes monterías funcionaban como pequeños ejércitos en movimiento y reflejaban la capacidad logística y el poder del señor feudal que las organizaba. Por supuesto, estos eventos no eran meramente prácticos, sino que constituían verdaderas ceremonias de poder. La nobleza utilizaba la montería como medio para demostrar dominio sobre la naturaleza, para entrenarse en el combate y para reforzar jerarquías sociales. Es por esta razón que a menudo se celebraban antes de campañas militares o durante visitas diplomáticas, y solían tener una duración de varios días. Las batidas movilizaban a toda una comunidad y estaban profundamente codificadas dentro del sistema feudal. Constituían verdaderos eventos sociales y políticos, cargados de un simbolismo enorme. En una batida, se organizaban cuadrillas formadas por batidores, cazadores, escuderos, nobles y hasta campesinos reclutados para la ocasión. Los batidores se encargaban de recorrer el bosque haciendo ruido con cuernos, tambores, gritos o ramas.
Su objetivo no era otro que asustar a los animales y hacer que huyeran hacia zonas específicas donde esperaban los cazadores, armados con lanzas, arcos o espadas. En las monterías más organizadas, se llegaban a instalar empalizadas, redes o trampas para canalizar a las bestias hacia un punto concreto. En estas actividades solía practicarse la caza ritual, donde el señor feudal mataba al último animal como forma de consagrar su estatus de líder. Además, una vez terminada la cacería, el botín de carne, pieles y colmillos era redistribuido según el rango social de cada participante, lo que reforzaba aún más la estructura de clases. Por supuesto, la población campesina veía su rol limitado a simples batidores o ayudantes, si es que acaso se les dejaba participar. Para los más pobres, la caza de animales reservados para la nobleza, como el ciervo o el jabalí, estaba estrictamente prohibida, y la desobediencia de estas leyes podía ser castigada con multas, prisión e incluso castigos corporales. Los campesinos en la Edad Media, cuando podían cazar, solían usar trampas y redes. Estos métodos fueron particularmente comunes entre los estratos más bajos de la sociedad y eran utilizados en comunidades rurales y por monjes. A diferencia de los métodos ostentosos usados por la nobleza, la caza mediante trampas era discreta, económica y efectiva, lo que la hacía ideal para quienes carecían de acceso legal a las zonas de caza privilegiadas o no podían costear armas más sofisticadas. Las trampas y redes eran dispositivos diseñados para capturar animales sin necesidad de intervención directa en el momento de la captura. Algunos ejemplos eran las trampas de lazo, las fosas cubiertas con ramas, cepos metálicos o de madera y redes camufladas en los senderos de los animales. También se usaban trampas de caída o jaulas con mecanismos de cierre que se activaban por el movimiento de la presa. La gran ventaja que ofrecían estas técnicas es que podían aplicarse tanto a animales pequeños como conejos, aves o tejones, como a animales más grandes, aunque esto último era más peligroso y complejo. En muchas regiones de Europa, los cazadores rurales eran reconocidos por sus conocimientos profundos sobre el comportamiento animal. Ellos sabían identificar huellas, rutas de paso, zonas de alimentación y madrigueras. De esta manera, obtenían información crucial para colocar las trampas con éxito. En muchos monasterios pobres y pueblos aislados, estas prácticas eran vitales para la subsistencia, sobre todo en las épocas de mayor escasez. Sin embargo, la caza con trampas no estaba exenta de riesgos, sobre todo legales. En la Edad Media existían muchísimas restricciones legales en los territorios feudales. Los bosques pertenecían al rey, a un noble o a la iglesia, y los animales eran considerados propiedad del señor local. Por tanto, la caza furtiva realizada por los pobres era castigada severamente. Pero esto solo hizo que los campesinos se especializaran aún más, mejorando sus habilidades. Las trampas debían colocarse en secreto y ser fácilmente desmontables, para evitar ser descubiertos. Y es que la caza con trampas desempeñó un papel crucial en la alimentación medieval. No solo proveía carne, sino también pieles, plumas y grasas que eran aprovechadas para fabricar ropa, utensilios o combustible. Además, el uso de trampas tenía la ventaja de poder capturar múltiples presas simultáneamente y requería menos esfuerzo físico que las formas de caza más directas. Por otra parte, los monjes que vivían en monasterios desarrollaron métodos de caza pasivos como redes y trampas especiales que les permitían cazar sin derramar sangre, cumpliendo así con reglas religiosas más estrictas. También está documentada la utilización de sistemas más complejos como corrales con redes o estructuras móviles para capturar aves migratorias. Estos métodos de cacería fueron una estrategia ingeniosa, silenciosa y persistente, esencial para la subsistencia de las clases populares medievales. A pesar de su baja consideración social frente a las grandes monterías o la cetrería, representó una forma de resistencia y adaptación al entorno natural y legal de la Edad Media. Y aunque el riesgo era alto para los pobres, la posibilidad de obtener un beneficio por la cacería era una tentación demasiado grande. ¿Y tú? ¿Serías capaz de sobrevivir como un cazador medieval? Déjanos tu respuesta en los comentarios.